Buenas noches amigos, un martes más. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en nuestro podcast de Los Errantes para tratar temas de interés. Estoy aquí con mis compañeros de la Universidad del Pacífico, Luis Espinosa. Luis, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Elsie? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Andrea. Bueno, aquí estamos para hablar de este interesante tema que vamos a tener a continuación. Muchas gracias Luis. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Elsie. Muchas gracias por la invitación. Gustosa de estar aquí para compartir conocimientos y experiencias dentro de este podcast. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por acompañarme y acompañar nuestra audiencia para enriquecerse y nutrir esos conocimientos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa a todos. El día de hoy tenemos un tema súper importante, súper en auge dentro del contexto educativo. Les develaré el tema que vamos a estar tratando esta noche. El tema es la falta de interés de los estudiantes dentro del aula de clase. Creo que es un tema que nos interesa a todos y que va en crecimiento, ¿no? Y para hablar de este tema tan importante, y lo haremos a través del conocimiento de tres de las teorías cognitivas más importantes que se han estudiado a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a tratar este tema a través de la teoría del conductismo de Skinner y aplicando dos de las teorías de Bandura, dos de sus teorías más importantes, la teoría del aprendizaje sociocultural y la teoría de la autoeficacia. Con esta perspectiva y con esta introducción vamos a iniciar nuestro tema esta noche. Creo que es importante para ponernos en contexto, hablar un poquito de los datos en general, del contexto ecuatoriano. ¿Cómo se encuentra el contexto ecuatoriano en este sentido en la educación actual? Bueno, tenemos unos datos interesantes por aquí que nos hablan que entre el 2023 y 2024, más de 450,000 niños y niñas se encontraban fuera del sistema ecuatoriano de educación. Que no estaban inscritos en ninguna escuela y que no estaban asistiendo. Estos son datos del Ministerio de Educación y de UNICEF, que nos proveen estos datos donde podemos ver que el nivel de deserción escolar en el Ecuador es bastante alto y nos ilustra un poco de el gran problema que tenemos para que vayamos visualizando la magnitud del problema que se refleja dentro de la deserción escolar en el Ecuador. También veíamos que una de las zonas donde más hay deserción escolar es Morona, Santiago. Dice que es un 4.6% de deserción escolar, el triple de la media nacional. Ya estaremos viendo algunos factores, ¿no?, que influyen para que esto esté ocurriendo en suelo ecuatoriano. Bien, ya para entrar en materia y para dilucidar todos estos conocimientos junto con mis compañeros, le hago la pregunta primero a Luis. Luis, ¿tú ves dentro de tu práctica diaria que hay una falta de entusiasmo en tus alumnos? ¿Tú puedes percibir esto en tu práctica diaria o es una falsa percepción que existe dentro del contexto educativo? La deserción de los estudiantes eh, existe, existe. Si bien es cierto, no a un modo de que se retiran de la escuela o del colegio, pero sí hay estudiantes que faltan entre 2 a 1 día a la semana, o sea, fijo, ¿verdad? Puede ser un lunes o puede ser un viernes, generalmente que son los días posteriores al fin de semana. Y esto tiene que ver mucho con diversos factores, en el contexto donde pueden criarse, el barrio donde pueden estar, su vecindario, ¿verdad? Y tiene que ver también un poco los padres. En este sentido creo yo que los padres son los que eh, son los que le deben impulsar a los niños a que vayan a la escuela siendo modelos, ¿no? Pero si ellos ven que los padres no estudian o no están eh, con ganas de seguir avanzando, de seguir aprendiendo, el niño que no lo va a notar. Perfecto. En base a esto podemos decir que son factores familiares y socioeconómicos, ¿no? Donde los niños es un ambiente familiar poco estimulante, donde no se valora la educación, es lo que tú nos explicabas en tu intervención. Y para ti, Andrea, ¿tú ves esta deserción y además de la deserción, la falta de interés en tus alumnos, en tu práctica diaria? ¿Cómo tú lo percibes? No, pues sí, exactamente. En mi práctica diaria yo observo muchísimo este tipo de casos e incluso influye mucho en mí porque en muchas ocasiones me he sentido frustrada, desmotivada y hasta incluso he llegado a cuestionar mi propia labor. Muchas veces creo que invierto tiempo tratando de crear una clase de dinámica con ejemplos y recursos y al ver el poco interés pues sentimos que algo estamos fallando.
Perfecto. Entonces, es un problema real, ¿verdad? Partimos desde allí de que realmente hay ese desinterés por parte de los estudiantes por diferentes motivos. Hablábamos de motivos económicos, de motivos relacionados con el entorno familiar, con el entorno social, como lo comentaba Luis anteriormente, pero sí es un tema real y que vemos cada vez en auge. Yo creo que al igual que ustedes como docentes, vemos que el desinterés en los alumnos va creciendo cada día un poco más. Esa es la percepción que yo tengo. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto? Claro, es que ya te digo, es el contexto el que les va a brindar al estudiante la motivación, ¿no? La exigencia que las personas que están en la jerarquía, ¿no? En este caso los padres, los abuelos, los tíos. En mi caso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, llevándolo un poco ya a la práctica, en la educación física, en el deporte, hay mucha deserción en ese tipo de aspectos, porque o si bien el niño ya no le gusta hacer actividad deportiva y el papá no le exige, o se siente frustrado al no alcanzar un nivel para estar en un tipo de grupo élite. Entonces hay que ver ciertas estrategias para poder motivar a ese niño a que pueda resumir o reactivar su interés hacia, hacia la clase o hacia la actividad deportiva. Perfecto, Luis, siempre nutriéndonos con tus conocimientos y con el ejemplo, ¿no? De lo que se vive diariamente dentro del aula, que es donde podemos percibir realmente la magnitud de este tipo de problemas. Pues bien, con este abreboca que hemos tenido y con el bosquejo de lo que queremos tratar el día de hoy, vamos a iniciar. Vamos a iniciar tratando de abordar este tema bajo la perspectiva de una de las teorías cognitivas más importantes. Vamos a iniciar con el conductismo. Te pregunto a ti, Luis, bajo la mirada del conductismo, bajo la perspectiva del conductismo, ¿cómo podríamos abordar el problema de la falta de interés entre nuestros estudiantes? ¿Qué crees tú que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Qué diría Skinner en este sentido? Porque el conductismo clásico o el conductismo, en el caso de que lo habla Pavlov, Watson, Skinner, el interés del alumno va relacionado con los refuerzos y castigos que ellos reciben en su entorno. Nosotros tiempo atrás hemos hablado con él sin mucho acerca del refuerzo positivo, ¿verdad? En donde a pesar de que el alumno se equivoque, el conductismo da ese espacio como para que tenga algo de positivo la intervención del estudiante, ¿no? Si bien es cierto, el conductismo vemos que eh, no da ese espacio para que pueda dar su criterio o su opinión el estudiante, sí da ese espacio para hablar de manera positiva las intervenciones que ellos dan, ¿verdad? Podemos hablar también que si no hay recompensas claras por participar o prestar atención, el estudiante no tiene incentivos para involucrarse. O si ha recibido algún castigo o burlas en el pasado, puede evitar su participación. Por ejemplo, si un estudiante alguna vez respondió mal y se rieron de él, es muy probable que no vuelva a participar, ¿verdad? El aula se ha convertido en un espacio de estímulos negativos. Perfecto, perfecto, Luis. La compañera Andrea, ¿cuál sería tu enfoque en base al conductismo? ¿Cómo abordaría el problema de la falta de interés en tus estudiantes, partiendo de lo que dice Luis, ¿no? De este aspecto tan importante de la teoría conductista de lo del refuerzo positivo? ¿Cómo haces tú el refuerzo positivo en tu aula de clase? Bueno, pues contestando sobre qué diría Skinner, pues yo creo que si un estudiante no muestra interés en clase, probablemente es porque no está recibiendo un refuerzo positivo. Ahí es lo que resalta Luis. Entonces yo en mi clase evitaría este tipo de conductas, ¿no? Más bien motivarlo a participar y aclararle que todos estamos para equivocarnos y que no existe una opinión que sea como una decisión final, ¿no? Sino que estamos para debatirlo y si incluso podemos, pues corregirlo entre todos. Perfecto, perfecto. Entonces allí vemos qué importante, ¿no? Es lo del refuerzo positivo y cómo aplicarlo en el aula para que los estudiantes entiendan que es un espacio seguro. En otras palabras, la conducta de desinterés
ha sido reforzada sin querer por diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, como decía Luis, si el estudiante respondió mal y se burlaron de él, hay un refuerzo hacia lo negativo. Él dice, no voy a participar porque se burlaron de mí. Al no participar, no recibe tareas ni presión, nadie refuerza sus pequeños intentos, entonces prefiere quedarse callado para no equivocarse o para evitar que se burlen de él. Muy bien, perfecto. Entonces, bajo esta teoría del conductismo y lo que es el refuerzo positivo, ¿qué estrategia podíamos utilizar? ¿Qué estrategia podíamos poner en práctica dentro de nuestro salón de clase para mejorar estos aspectos que sabemos que influyen en lo que es el entusiasmo de nuestros alumnos? No están motivados, no quieren participar, prefieren quedarse callados. El que me importismo, ¿no? Allí entra lo que es el que me importismo, que cada vez lo vemos con más frecuencia dentro del aula. ¿Qué estrategia podríamos utilizar bajo el concepto del conductismo para mejorar esta apatía de nuestros estudiantes? Sí, desde el conductismo, podríamos decir que esa falta de interés muchas veces no es desinterés real, ¿verdad? Sino es una respuesta al que el entorno no está reforzando su participación, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, como hablábamos del refuerzo positivo, por ejemplo, en mi caso, en una situación de un equipo deportivo dentro de una institución educativa, se da mucho eso, ¿verdad? Principalmente los padres exijan a sus hijos que sean los mejores, ¿verdad? Entonces ya desde ahí ya va con un condicionamiento el niño que tiene que ser el mejor. Pero cuando ya el momento de hacer la práctica deportiva no logra el éxito que entre comillas ya se había condicionado, ¿verdad? Viene el desinterés. Entonces la estrategia que nosotros usamos como entrenadores es, a ver, no te presiones. Si bien es cierto, en este partido o en este encuentro no vas a ser convocado, pero vas a tener oportunidades más adelante, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si yo hago un ambiente de aprendizaje, un entorno en donde las cosas malas que hace ese niño, ¿verdad?, las magnifico? Él va a perder el interés por todo. Entonces lo que hay que tratar es que se integre a la dinámica de la práctica deportiva, al entrenamiento, ¿verdad? Y aplaudir siempre las cosas buenas que hacen. En una ocasión me pasó que los padres le decían al niño, oye, voy a poner un nombre que no es, Carlos, patea al arco, cuando la decisión que él había tomado era dar una asistencia, ¿verdad? Pero condicionado por el grito de los padres que patean al arco, se equivocó. Entonces, ese tipo de situaciones se conversa. A ver, la toma de decisiones dentro de los partidos, dentro del entrenamiento, son de ustedes. Entonces, eso, nosotros condicionamos en todo. O sea, muchas veces no es un desinterés real. Es porque a veces, en este caso, ¿no?, los padres tienen una aspiración por encima de lo que puede dar el niño o de su nivel. Asimismo, en las aulas, hay padres que creen que su hijo tiene que estar en un nivel para ser abanderado, ¿verdad? Que tiene que sacar 10 porque tiene que llevar el portaestandarte de la bandera nacional, ¿verdad? Pero tampoco es así. Hay que ir a su nivel, a su ritmo. De pronto está estudiando una materia que no le gusta y estamos cortándole las habilidades o destrezas para otras asignaturas que de pronto se pueda hacer buena. Perfecto, Luis. Gracias por siempre esos aportes y esos ejemplos que se dan en vivo en el aula de clases con tus estudiantes. Con respecto a esto, como padres somos los que más aplicamos el refuerzo positivo, creo yo. Siempre como que la recompensa o también el castigo. En este sentido, Andrea, ¿cómo podemos aplicar esta técnica de recompensa en nuestros alumnos en el salón de clase? Cuando se equivoca, cuando lo hace bien, constantemente o lo hacemos por un periodo prolongado. ¿Cómo podemos aplicar estos refuerzos positivos para que sean significativos en nuestro aula de clase? Yo creo que y considero pues que todo el tiempo, o sea, al momento de motivar, es decir, antes, durante y cuando finaliza, ya que podemos hacer que no solamente se incentive, sino que también el proceso lo haga bien, y es a través de las palabras, del dialecto, de cómo le hablamos, de en qué tono, para que él pueda
reforzar esta conducta, pues ejecutarla y hacerla bien. Es lo que mencionaba Luis en sus comentarios y en sus experiencias, ¿no? Que hacían de acuerdo a lo que les incentivaban el resto de gente. Entonces, es ahí cuando el valor del diálogo en la persona y sobre todo en los estudiantes, que influye mucho, es el cómo les tratamos. Es decir, aquí intervienen los docentes cuando estamos en el salón de clase y hasta incluso los padres en los hogares. Perfecto. Nuestra actitud, ¿no? Nuestra actitud que también debe ser motivadora e inspiradora para nuestros estudiantes. Muy bien. Yo creo que el refuerzo positivo es el método, uno de los métodos más efectivos para enseñar nuevas conductas. Si queremos cambiar el comportamiento de alguien, debemos cambiar las consecuencias, ¿no? De lo que hace. Y que la falta de interés del estudiante por Skinner no es un problema de actitud, como lo decía Luis anteriormente, o de voluntad, sino que es un problema de un ambiente mal reforzado. O sea, el alumno no se encuentra motivado porque quizás el entorno en el que se encuentra no da esas condiciones. Bueno, perfecto, perfecto. De verdad que con respecto a la teoría del conductismo, muy valiosos sus aportes y creo que es una manera muy práctica de abordar el tema en situación, ¿no? Que es la falta de desinterés. Bueno, ahora vamos a pasar a una segunda teoría, nuestra teoría del aprendizaje sociocultural, ¿verdad? Que es también de Bandura. Vamos a ver cómo esta teoría puede abordar el problema que estamos tratando el día de hoy, cuáles son las estrategias que podemos utilizar, o qué diría Bandura en este sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos abordar el problema de la falta de interés en los estudiantes ahora haciendo una introspección en lo que establece la teoría del aprendizaje sociocultural de Bandura? ¿Qué me podrían decir con respecto a esta teoría aplicada al problema en cuestión? Luis. El aprendizaje de Bandura, social de Bandura, perdón. El interés también se forma al observar modelos, especialmente si esos modelos son valorados. Otros compañeros, docentes, figuras públicas. En mi caso, que es la parte deportiva que manejo, muchos estudiantes se motivan y cada generación tiene sus ídolos, tiene sus figuras en donde quieren, pueden imitar sus destrezas, sus habilidades, ¿no? En este caso, propiamente dicho, el fútbol, que es donde yo más me desempeño. En los años 90, por ejemplo, decían, yo quiero ser como Ronaldo, quiero ser como Romario, quiero ser como tal. 10 años después querían hacer como Cristiano Ronaldo, Messi, ¿verdad? Entonces, esos eran modelos que incentivaban al estudiante. Uno de los ejemplos más claros que nosotros aquí en Ecuador tuvimos, donde hubo eso de modelos, ¿verdad? Yo he visto dos, aparte del fútbol, hablando del deporte en general, yo he visto dos. La primera fue en 1996 cuando Jefferson Pérez ganó la medalla de oro. Todo el mundo comenzó a practicar la caminata sin haber entendido qué era. Pero fue por el entusiasmo, el sentirse orgulloso. Jefferson Pérez, nuestro campeón, la primera medalla de oro en Ecuador, ¿verdad? Y ahora hace poco, en el 2019, en el ciclismo con Richard Carapaz, que fue un modelo para las nuevas generaciones y abrió puertas para que nuevos ciclistas estén ahora en la élite del ciclismo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que esos modelos son los que ayudan a potenciar el aprendizaje, ¿no? Entonces, en este caso, llevándolo al aula, si el alumno no ve a otros interesados, ¿verdad? No ve consecuencias positivas por involucrarse. O sea, si yo no veo que mis compañeros no están entrando a clases o no le están prestando atención, ¿yo por qué tengo que prestar atención para eso? ¿Verdad? Entonces, o si yo veo que el alumno está cometiendo errores y el profesor no le dice nada, en este caso está teniendo una mala actitud, ¿verdad? Y el profesor no le dice nada, ¿yo por qué voy a tener una buena actitud si el profesor no dice nada? Entonces, esas son las consecuencias negativas, ¿no? De ver estos modelos. Ahora, si lo llevamos al campo positivo, por supuesto, la idea de involucrarse debe tener modelos que le inspiren. En este caso, los profesores, nosotros, generalmente los profesores que son, no son de aula propiamente dicha o no son de materias tan rígidas, por ejemplo, como las matemáticas, como la historia, la literatura, ¿verdad? A veces ven la práctica de educación física como desestresante. Entonces, como que escuchan más, pero ahora la intención con este nuevo currículo que existe y con las nuevas estrategias
metodológicas es involucrar todas las materias para que todos sepan al menos un poquito de, ¿verdad? Y así todos vayan, por ejemplo, alguna vez me tocó dar una clase en inglés, ¿verdad? Porque queríamos reforzar y queríamos motivar que los niños aprendan inglés, ¿verdad? Después otra profesora me dijo, ¿sabes qué? Ayúdame con los países, y tuve que generar un diseño de clase, ¿verdad? Que hable de países, de capitales, de ciudades, ¿no? Entonces eso con respecto al aprendizaje social de Bandura. Perfecto, dos aspectos importantísimos que trataba Luis. Modelo. Debemos ser ejemplo, ¿verdad? Para nuestros alumnos. Siempre decimos que debemos predicar con el ejemplo y que ellos imitan cuando ven un profesor con buena actitud, con buen comportamiento. Eso es sumamente importante, de lo que decía Luis. Y por último, también lo de la educación integral, maestros integrales. Saber un poco de todo, ¿no? Para poder tener esa formación integral que queremos lograr en nuestros estudiantes. Muy bien. Perfecto, siempre con aportes tan concretos, tan útiles y tan aplicables en la vida diaria. Andrea, con la perspectiva del aprendizaje sociocultural de Bandura, ¿cuáles podrían ser las estrategias a utilizarse dentro del contexto educativo, dentro de nuestra aula, para mejorar este comportamiento o esta apatía por parte de los estudiantes? Bueno, pues como los ejemplos fueron claros que nos presentó Luis, que no solamente repercute dentro del campo educativo o en las aulas precisamente, sino que también influye en nuestro entorno, ¿no? Entonces, como una de las estrategias llevando a la realidad del aula podría ser usar a un compañero que sirva como modelo, tal cual como dijo Luis, para que influya en el otro estudiante que tiene alguna dificultad, para que pueda ser superada desde su colaboración. También puede ser que observe una experiencia que enriquezca su conocimiento, que hasta incluso existen juegos o metodologías didácticas que repercuten muy bien en este sentido, ya que la experiencia se la llevan y es el proceso el que queda más que el resultado, ¿no? El resultado es un aprendizaje significativo que se demuestra y que persiste en los recuerdos a través de la ejecución. Entonces, también aquí influye un docente, ya que debe presentarse con interés, realizar temas bien estructurados, responder a preguntas y sobre todo tener energía. Esas serían unas estrategias que podríamos utilizar dentro de esta teoría de aprendizaje que nos presenta. Perfecto, perfecto. Luis hablaba de una educación integral, de modelo, y Andrea nos completaba diciendo del modelar el entusiasmo, ¿no? Se conjugan las dos ideas, las dos interacciones, con que debemos ser modelos para nuestros estudiantes, debemos ser ejemplos, y de esta manera modelar cómo actúan o modelar el entusiasmo, no solamente nosotros como profesores, sino que también podría ser a través de sus compañeros, ¿no? Excelente. Otra cosa que podemos hacer es evitar modelos negativos, ¿verdad? No ignorar ni reforzar la apatía, no felicitar siempre al mismo estudiante, aunque se veía que la recompensa debía ser cuando realmente logra el propósito que queremos, ¿no? Pero motivarlo, no dejarnos llevar por el que participa más, sino que buscar también que aquel estudiante que no logra su compenetración con el grupo pueda hacerlo a través de un modelado de su conducta, a través del entusiasmo que pueda haber en su profesor y también en los compañeros. Pues ya que Bandura dice que el aprendizaje no es solo individual, sino profundamente social. Es lo que habla, ¿no?, de la teoría sociocultural de Bandura. Si queremos estudiantes interesados, rodeémonos de modelos que valoren aprender, no solamente nosotros como educadores, sino también a través de sus compañeros. Modelar las conductas. Perfecto. De verdad que me parece que está siendo muy rico, muy nutrido el tema que estamos tratando y estas teorías, que es lo que queremos hacer, ¿no? Llegar al público para que pueda ser de mucho provecho. Bien, y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la autoeficacia, también de Bandura, y una de los temas más centrales, creo que ahora cobra mayor importancia dentro del contexto educativo, y de igual manera queríamos abordar este mismo tema, pero a través de los ojos de Bandura,
aplicando sus profundos conocimientos en autoeficacia. ¿Cómo aplicar la autoeficacia de manera eficaz, valga la redundancia, para lograr el interés en nuestros alumnos? ¿De qué va? ¿Qué nos dice la autoeficacia, compañeros? 10 minutos para concluir la reunión. Luis. Ok, dentro de la autoeficacia, Bandura hablaba de que influye directamente en el nivel del interés, esfuerzo y persistencia. Si el estudiante no cree que puede aprender o entender, se desconecta, correcto. Esto viene más de la parte intrínseca, de la parte motivacional que tenga, de esa voz interior que hablan mucho los neuropsicólogos a partir de la crianza efectiva, esa voz interior que nosotros le damos a niños, ¿no? Podríamos decir que el alumno ha tenido malas experiencias académicas o no ha logrado buenos resultados, tal vez pierde el interés o su confianza o no se siente capaz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como docentes, tenemos que darle agua a esa tierra para que pueda florecer con paciencia, con determinación, buscando, yo siempre trabajo en este sentido, no como un psicólogo, pero sí con palabras que lo ayudan a motivarse, que sepa que sea autosuficiente, ¿no? Para esto. Pero ha llegado momentos en que yo sí he participado con el DS y los psicólogos del colegio, porque hay momentos de la competencia, principalmente cuando son las etapas finales, en donde el estudiante a veces pierde su confianza porque cree que no es capaz de estar ahí. Entonces, es una buena ayuda. Siempre yo me respaldo con todas las áreas de una manera multidisciplinar. Y yo creo que desde ese punto de vista, en cuanto al deporte, la educación física, la autoeficacia va desde la parte intrínseca, esa voz interna que nosotros le damos motivación, le tenemos que tirar gasolina a esa llama para que encienda. Perfecto, Luis, muchas gracias. Andrea, ¿cómo influye la autoeficacia en tus alumnos? ¿Cómo tú ves este concepto? ¿Cómo influye de manera positiva o negativa, complementando lo que decía Luis, en tu aula de clase? Exactamente, lo que quería es complementar a lo que dijo Luis. Aquí en el tema central que se trata nuestro podcast, pues podemos decir que se deriva específicamente en las expectativas que tenemos sobre nuestro esfuerzo y persistencia, sobre todo las capacidades que tenemos en nosotros, nuestras creencias de cómo nos percibimos, de cómo nos mostramos ante el resto de gente. Todo esto consta las experiencias, nuestras muestras de observación, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que creemos. Perfecto, perfecto. Veíamos también que la autoeficacia influye directamente en la motivación, que es el tema central, ¿no? Es la falta de motivación en los alumnos. Porque si un alumno cree que no puede, ni siquiera lo va a intentar. ¿Cómo hacemos con estos alumnos que sienten que no pueden alcanzar los objetivos? Luis. Desde el punto de vista de la autoeficacia, si vemos una autoeficacia baja, se disfraza de desinterés. Pero muchas veces el problema no es la falta de ganas, sino la falta de fe en los mismos estudiantes. Entonces nosotros muchas veces, y me ha tocado, ¿verdad? En momentos en donde yo he ido a las clases o a los entrenamientos con problemas personales, fallecimiento de algún familiar o algo, ¿no? Pero me ha tocado sacar fuerza de valor porque ellos nos ven como sus modelos y tenemos que sacar fuerza donde no tenemos, porque nosotros también tenemos un compromiso con ellos, compromiso de darle motivación a la generación futura, darle unos motivos para vivir y que tengan una mejor perspectiva de la vida que la que tuvimos nosotros. Perfecto, perfecto. Andrea, ¿cómo tú motivas a que tus alumnos tengan una buena autoeficacia dentro del salón de clase? Yo creo que se relaciona con lo que antes mencioné, que se debe reforzar y elogiar al principio, cuando se está ejecutando y al finalizar esta tarea o algo que se le asignó a un estudiante, ¿no? Dentro de una estrategia que yo utilizaría es que reforzar todo aquello que vimos bien, primeramente, para después irlo diciendo con una manera positiva, llegar a elogiar su esfuerzo en que progrese, en que
lo vuelva a repetir y que vuelva a obtener ese mismo resultado. Cuando realizó alguna tarea o incluso solamente participó en clase, sería una muy buena forma de observar esta teoría existente al momento que el docente pues muestra qué es lo que dice y qué es lo que hace. Entonces eso le da una capacidad de confianza para volver a intentarlo y volver a hacerlo. Perfecto, perfecto, muy bien. Qué bueno, vemos cómo se entrelaza, ¿no? Una teoría con la otra y vemos cómo podemos utilizar una o varias teorías para abordar un problema. Ya lo que queríamos ver aquí, ¿no? Un solo problema visto desde tres perspectivas distintas, desde tres teorías diferentes. Pero vemos que si lo vamos hacia el final, vemos como cada una de estas teorías se entrelazan de una manera u otra. La desmotivación en el aula no es culpa exclusiva del alumno, sino como decíamos anteriormente, como es resultado de un entorno, ¿no? Que no está respondiendo de forma integral a sus necesidades emocionales, cognitivas, sociales. Por eso, los enfoques más efectivos combinan estrategias pedagógicas, atención psicosocial, participación familiar y trabajan desde una perspectiva interseccional o, como decía Luis, de manera integral para poder abarcar todo este tipo de factores que influyen en la falta de entusiasmo, la falta de apatía y esa apatía constante que vemos y creciente en nuestros estudiantes. Muy bien, de verdad que me parece un tema súper enriquecedor, sus aportes valiosos que ayudan a entender estas teorías de acuerdo a sus ejemplos, a su vida diaria, a su práctica diaria, ¿no? Nos quedan unos 3 minutitos. Una frase corta, sencilla que ustedes puedan decir para motivar a otros compañeros docentes a que puedan aplicar estas estrategias en su salón de clases. Luis. Ok, yo diría que el interés del estudiante no es solo una cuestión de actitud, es el reflejo de su entorno, de lo que observa y lo que cree de sí mismo. Excelente. Muchas gracias, Luis. Muy bien sintetizado todo el tema dentro de esa frase. Andrea. Bueno, pues yo pienso que no basta con solamente impartir contenidos, debemos conocer a nuestros estudiantes, entender sus contextos y buscar estrategias que hagan el aprendizaje algo vivo, participativo y significativo, que es lo que pretenden y es lo que hemos podido expresar a través de estas tres teorías. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por tan valiosos aportes que ponen en práctica en sus vidas diarias docentes, teorías que aplicamos de manera consciente, de manera inconsciente, pero que están presentes allí, que ayudan a mejorar nuestro trabajo como docentes y a mejorar esa motivación, a impulsarlos, a impulsar la motivación en nuestros estudiantes. De verdad que es muy enriquecedor. Muchas gracias por sus aportes. Gracias a todos los que vinieron, se unieron a escuchar esta grata conversación, ¿no? Más que un análisis profundo, una conversación entre docentes en lo que pasa en nuestra vida diaria. Sin más, damos las gracias, esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes, que les guste el material, que pasen muy buenas noches. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Gracias, compañeros. Gracias.